Vamos a charlar con Miguel Ángel Capielo, exministro de Salud de la provincia de Santa Fe. Miguel Ángel, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto escucharlo. Bueno, un gusto escucharlo, gracias por estos minutos. Bueno, vamos a hablar de, antes que nada, y obviamente como exministro de Salud, quiero consultarle cómo está viendo la situación de la pandemia, cómo está viendo el manejo por parte de las autoridades de salud, ¿qué balance nos puede hacer de esto? Mire, yo estoy en contacto permanente con la ministra. Ella es de acá, de Rosario, es una amiga, una colega con la que hemos trabajado juntos mucho, y hoy estamos viendo la situación muy compleja, con cada vez más casos, donde ayer hablaba yo con ella y planteaba esta necesidad que tenemos de replantear la posibilidad de volver para atrás en las etapas, si ir a la etapa 1 o a la 3, pero de hecho habíamos tenido una reunión con el gobernador, hará 2 jueves atrás, de lo que él llama sus asesores, donde habíamos planteado otra situación, y hoy estamos con una crisis importante de casos y con una tasa de uso de las camas de terapia intensiva con o sin respirador que está cercano al 80%. Acá en Rosario, que es la ciudad más grande y que abastece al Gran Rosario, y también en Santa Fe. Hoy hubo una reunión de ministros y la vicegobernadora decía que había un 70-76% de camas de terapia ocupadas. Hay un estudio que ha hecho uno de los investigadores principales del CONICET que habla de que en 10 días más podemos llegar a tener una cantidad de muertos y de casos importantes que saturen el sistema de salud, que hasta ahora viene resistiendo, pero viene resistiendo también a la razón de que los trabajadores de la salud están sintiéndose cada vez más agotados, más estresados. Uno los escucha, los ve, tenemos contactos permanentemente y hay mucho contagio entre el personal de salud. Aquí en Rosario tuvimos un personal que falleció como consecuencia de esto en el Hospital de Emergencia Clemente Álvarez. Hay muchos médicos que están aislados y otros que están cursando la enfermedad, enfermeras. Nos está faltando personal de salud, me refiero. No se han podido abrir los 2 hospitales modulares que se hicieron, uno en Granadero Baigorria y el otro en Villa Constitución, con una cantidad importante de camas y tecnología importante, pero lo que no está es el recurso humano. Hoy hay paro por cuestiones salariales. Yo he dicho en un grupo donde discutimos las políticas de salud que después se tratan de llevar adelante tanto en la Secretaría de Salud Pública como en el Ministerio de Salud, que necesitamos que nuestro personal de salud esté trabajando en un solo lugar, no andando por los efectores como habitualmente hacemos, que sería interesante estudiar la posibilidad que la ley 9282 permite
de tener el personal full time con carga de horaria máxima y bloqueo de título, algo que en el norte y en pequeñas comunidades hay, pero la situación está compleja y viene aumentando. Por eso es un llamamiento que se hace siempre a todos los ciudadanos de cumplir con todas las normas que se han dicho: lavado de manos, el uso del tapaboca, el distanciamiento social, porque hay ya a esta altura un cansancio civil muy importante, con un hartazgo interesante. Y esto puede llevar, y de hecho ha llevado en algún momento, a la desobediencia civil. También estamos viendo no solo el estrés que viven nuestros trabajadores, sino que hay en la comunidad, en la sociedad, alteraciones en la salud mental. Ustedes algo estaban diciendo, y el presidente ha incorporado psiquiatra y psicólogo a sus asesores, pero eso no alcanza. También lo ha dicho el Ministerio de Salud de la Nación: un 20% de los niños no fueron vacunados con el plan de inmunizaciones nacional. Y no fueron vacunados porque los padres tienen miedo de salir, porque no los llevan para que no se contagien. Y estamos expuestos a enfermedades prevenibles por vacuna, como tos convulsa. Hubo casos de sarampión por este hecho. Pero más que nada, lo que nosotros necesitamos es una obediencia civil. No quiero hablar de la situación económica porque no soy economista, pero basta ver manifestaciones, basta ver a la gente que no ha podido trabajar. Y yo tengo acá a mi hijo que no puede trabajar, es protesista dental, no trabajan los odontólogos, entonces no trabaja él. Son 6 meses ya, 7. Entonces todas estas situaciones hacen que haya un momento crítico en la sociedad, pero necesitamos un esfuerzo más. Doctor Capielo, le consulta a mi compañero Rodrigo Villarreal. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Todo bien? ¿Qué decir, Rodrigo? Qué gusto. Bueno, un gusto siempre hablar con vos. La verdad que a mí dos cosas, digamos, después te voy a preguntar sobre otra cosa que no tiene nada que ver con la salud, pero sí con una persona que tuvo mucho que ver con la salud, que es Wiener. Pero, a ver si entiendo. El esfuerzo civil se hizo después que haya muchísimas personas que no lo hayan cumplido, es por el cansancio mismo que se vivió desde el comienzo. Hoy estábamos diciendo que son 166 días desde el comienzo de la cuarentena. 166 días, es la cuarentena más larga de todo el mundo. Entonces, ¿qué se les ocurre justamente a este grupo de asesores del gobernador Perotti para esta realidad de la provincia de Santa Fe, que es la segunda de mayor expansión del virus? En realidad, en esa última reunión, yo le planteaba todos estos problemas al gobernador, que lo entendía. En una anterior había estado en esa reunión la doctora Mirta Roses, de la OPS. Mirta Roses fue la primera mujer directora de OPS a nivel mundial de Washington y Argentina. Mirta dijo en ese momento: saque, gobernador, la tropa a la calle para hablar con la gente y buscar los casos. Y ¿qué significa eso? Le reiteraba, ¿Qué significa sacar la tropa? Sacar la tropa a la gente es usar a los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, psicólogos, kinesiólogos, inclusive a los estudiantes,
de cualquiera de las disciplinas que tienen que ver con la salud para ir a hablar con la gente y buscar los casos, porque seguramente si testeamos mucho más vamos a encontrar más casos, pero fundamentalmente para explicarle a la gente que hay que cuidarse. Pero claro, también le decía yo al gobernador y a todos los que estábamos ahí, le decimos lávense las manos, pero tienen que tener agua y tienen que tener jabón. Y no estoy hablando ni del norte ni ningún otro lugar. Hablo de Rosario, donde había un barrio llamado Los Indios que no tenían agua. Entonces le decíamos que se tenían que lavar las manos. Y había que buscar soluciones. Todo esto es cierto que gente cumplió, pero ya está cansada, ya quieren más cosas. Los chicos quieren ir a la escuela, los adolescentes tienen que ir a la escuela. Los estudiantes universitarios quieren terminar su carrera, pero en estos momentos creo que estamos otra vez en una situación compleja que no vamos a poder liberar todas estas cosas, y más allá de los problemas económicos de los cuales seguramente no nos vamos a reponer rápidamente, Rodrigo. No sé si quiere Héctor, digamos, hablar sobre este tema, digamos, Una pregunta muy cortita para el ex ministro Capielo. Entonces escuchaba la respuesta que le dio usted, el planteo que hizo usted al gobernador Perotti. Pero entonces, ¿qué hacer hoy, por ejemplo, con la curva ascendente, supuestamente transitando el pico, con las camas, con la ocupación de camas, por lo menos en alerta naranja, en algunos departamentos entre Rosario y Santa Fe? No le voy a preguntar qué hubiese hecho usted, porque la verdad que es contrafáctico. Esto no está usted como ministro y no corresponde, pero la mirada suya como médico y con la experiencia de haber estado en el Estado, ¿es tiempo de retroceder y por lo menos apaciguar la expansión durante 15 días, o habría que esperar un poco más? No. Ayer yo le escribí a la ministra y le dije, es tiempo de volver atrás. Retrocedamos en las etapas. Y le dije, y me hago cargo de esto, volvamos a la etapa 1, porque si no esto va a ser inmanejable, vamos a quedar sin capacidad de respuesta en el sistema de salud, más allá de que el que toma la decisión después es el más odiado, pero esto es lo que yo le dije a ella y al secretario de Salud de acá de Rosario. Probablemente esto se discuta dentro del seno del equipo del gobernador o convoque otra vez a los llamados expertos, pero con muchos de los que yo he estado hablando estamos de acuerdo en volver a fase 1. Ahora, perdón, discúlpame. Quería mencionar estos dos ejemplos, porque muchos dicen volver es un retroceso, se hicieron el comercio, es todo un incordio para la actividad económica, y es real. Ahora, Carreras tuvo una explosión de casos, se aisló, planchó la curva y salió hacia el distanciamiento y hacia las actividades económicas. Villocampo, antes incluso, tuvo una explosión a través del caso o una alerta a través del caso del verdulero, el camionero, se aislaron algunas familias, se restringieron las actividades, pasaron los 15 días y salió hacia el distanciamiento de manera normal, podríamos decirlo. Este es un problema evidentemente de las grandes ciudades. El ir hacia desde la política, digo, de esa dificultad de ir hacia el aislamiento,
es en las grandes ciudades, porque en Villa Campo se hizo, resultó, en Carrera se hizo, resultó. Y evidentemente, según toda la experiencia mundial, en las grandes ciudades se hace y también resulta. Pero me parece que falta la decisión aquí, en este caso, del gobernador. Bueno, uno espera que el gobernador tome la decisión. También le dije en ese momento, el que toma la decisión habitualmente la toma en soledad, no la toma en equipo. Así que va a ser una decisión del gobernador, pero que es de las grandes ciudades. Aquí a Rosario vienen a internarse de distintas localidades del departamento Rosario, que tiene la complejidad suficiente como para dar respuesta. O aquí a Rosario, a los efectores privados, vienen a hacer consulta de otras localidades. Y eso hace que haya una circulación importante, no solo de personas, sino del virus. Acá es muy difícil pensar que vamos a hacer un aislamiento total, porque las manifestaciones para los reclamos se hacen en las grandes ciudades. Es que eso debe ser lo que incide justamente en el resultado final, que es la decisión en soledad del gobernador. O sea, a ver, el político, voy a ser absolutamente claro, sin pelos en la lengua, el político está midiendo constantemente el clamor social a través de encuestas, a través de sondeos, a través de estas manifestaciones que se dieron, por ejemplo, en Rosario, diputados que aprovechan justamente, o legisladores o quienes quieren ser candidatos del año que viene y aprovechan justamente y surfean sobre la ola del reclamo de esta masa crítica. Entonces digo, debe ser esa soledad que vos describís de un dirigente, debe ser bastante difícil. Es difícil. Sí, tu compañero Héctor decía, a mí me tocó pasar la pandemia de la gripe A y fui muy criticado cuando dije que los alumnos no debían viajar a Bariloche. Y después, una semana después de eso, el gobierno nacional prohibió esos viajes y cerramos escuelas y suspendimos una elección. Exacto. Porque había que mantener el distanciamiento social. Pero claro, el gobernador no lo tiene. Yo sí tenía una espalda atrás mía muy grande, que era la de Hermes Wiener, que me respaldaba y me cuidaba para que no cometiéramos errores. Pero acá esta decisión es del gobernador, escuchará a todos y después en la soledad toma la decisión, que él asintió con la cabeza cuando yo dije esto. Pero bueno, son las decisiones que tiene que tomar aquel que tiene la máxima responsabilidad, y en este caso es el gobernador. Hablando del líder, Miguel, ¿qué recordás de ese? Hace 13 años, hoy, ganaban las elecciones el Frente Progresista Cívico y Social. Vos fuiste el primer ministro de Salud que tuvo Hermes Wiener. Hermes Wiener hoy está siendo evocado, homenajeado en distintos sectores de la provincia de Santa Fe y sobre todo por la salud pública. ¿Qué tenés para decir de aquel momento, de hace 13 años? Fue, más allá de lo histórico que fue, porque fue el primer gobernador argentino y, si mal no me equivoco, latinoamericano también. Fue socialista. Socialista, claro, sí. Perdón, me olvidé la parte. Hermes, haber hecho la campaña con él, el eslogan era "vienen tiempos de cambio", y hubo tiempos de cambio. En salud estamos soportando por todo lo que se hizo, que lo hizo él, pero cuando él entra al lugar donde nos habíamos convocado para festejar, en el Patio de la Madera, entra con la foto de Guillermo Esteves Boero. Hermes siempre fue un hombre que con los ojos y con los ademanes que hacía, decía mucho más que las palabras.
Y eso es lo que uno recuerda de él, todo lo que hizo por la gente. Yo recuerdo, siempre lo cuento porque cuando él me llama un día, un sábado, cerca de las 12 de la noche, y me pregunta quién tiene que ser el ministro de Salud de la provincia. Y yo le doy una serie de nombres. Le digo, pero a vos te ofrecieron a Mario Rovere, era en ese momento, que fue viceministro de Salud de la Nación. Me dice, no, pero Rovere, no, que... Y el otro, no, dice, mira, hay uno solo, me dice él. Digo, bueno, y ponelo si vos sos el gobernador. Entonces me dice, bueno, te espero el lunes para presentar el equipo, el ministro Sojo. Ya después no pude más dormir, pero él tenía esas cosas. Y uno lo recuerda permanentemente, no solo por estas cosas, sino por lo hecho. Era un hombre que yo siempre, Juan B. Justo dijo de manos limpias y uñas cortas, pero él decía también, podremos meter la pata, pero nunca las manos en la lata. Y así nos educó a muchos de los que fuimos sus funcionarios y nunca tuvimos este tipo de problemas, de que hayamos sido cuestionados por no hacer bien las cosas o llevarnos al bolsillo algo que no nos correspondía. Hermes, cuando fue la crisis del 2000, 2001, 2002, y él era intendente de Rosario y había muchos problemas, un día dijo, salgamos a la calle a hablar con la gente y explicarle cómo está todo, porque nosotros no tenemos nada que ocultar. Y salimos, y la gente valoró eso. Pero una cosa era salir con Hermes Wiener y otra ir solo. A mí por ahí me decían de todo. Pero con él la gente entendió que si no se daban las cosas, no se daban porque no se podía. Pero lo respetaron por eso. Y uno recuerda eso y mucho más. Y aquel 2 de septiembre de 2007, en esa noche, cuando me abrazó y me dijo, parece que ganamos. Esas cosas que tenía él y entró con el... Era de esas frases, ¿eh? Esa frase que ya sabía el resultado, pero era de compartir para ver qué pensaba el otro, ¿no? Ahora, cortito, porque no nos queda más tiempo. Toda esa mística que se armó en aquel 2007, con el ángel de la bicicleta, cantado por León Gieco, todos agarrados de la mano, con la Bichitesio, estaba Barleta, toda esa mística se rompió. Sí, se perdió todo. Ahora hay otro momento y bueno, habrá que reconstruir todo de vuelta, pensando en su legado, en el legado de Guillermo Esteves Boero, en el legado de Alfredo Palacio, de Juan Justo, de Alicia Moró de Justo. Pero bueno, son otros tiempos y habrá que ir para adelante si las circunstancias así nos permiten y la pandemia se termina. Si no, ya volveremos a construir una sociedad que permita la solidaridad entre todos los santafesinos, en nuestro caso, y entre todos los argentinos en general. Doctor Capielo, ha sido usted muy amable. Gracias por estos minutos. Al contrario, un placer y un abrazo grande para todos.